Roberto de la Garza era el tipo de hombre que parecía haber nacido para triunfar en cada paso que daba por la vida. A sus 35 años de edad, era considerado el inversionista más brillante y astuto de toda la ciudad de Monterrey. Mientras la inmensa mayoría de las personas solo lograban ver números sumamente complicados, gráficas confusas y un riesgo inminente en la bolsa de valores, Roberto tenía el don de encergar oportunidades doradas donde los demás veían ruina. A lo largo de la última década, él había construido una verdadera fortuna comprando acciones de empresas regiomontanas que estaban completamente desacreditadas, inyectándoles capital y transformando pequeñas y arriesgadas apuestas en cientos de millones de pesos mexicanos. Su nombre era sinónimo de éxito, poder y respeto en los círculos más exclusivos de San Pedro Garza García. Sin embargo, en la intimidad de su inmensa mansión existía una carencia profunda que todo su incalculable dinero nunca había logrado comprar la certeza absoluta de que era amado de verdad por quien él era, y no por lo que tenía en sus cuentas bancarias. Con el inevitable paso de los años, Roberto se había dado cuenta de que las personas a su alrededor cambiaban radicalmente de actitud en el instante mismo en que descubrían el tamaño de su fortuna. Viejos conocidos de la infancia volvían a aparecer mágicamente con sonrisas ensayadas, buscando favores o préstamos. Perfectos desconocidos se desvivían por estar cerca de él en los eventos sociales, y muchas mujeres hermosas parecían estar muchísimo más interesadas en la vida de lujo, viajes y comodidades que él podía ofrecerles que en el hombre que se escondía detrás del traje de diseñador. Toda esa desconfianza crónica pareció desvanecerse el día en que conoció a Catalina. Ella era una mujer sumamente elegante, de una inteligencia aguda, y a los ojos de Roberto, completamente diferente de todas las demás mujeres que habían intentado conquistar su corazón. Al menos, eso era lo que Roberto creía ciegamente. Catalina tenía su propia carrera, hablaba con propiedad de arte y finanzas, y nunca le pedía regalos costosos. Después de 2 años de una relación que parecía sacada de un cuento de hadas moderno, estaban a punto de contraer matrimonio. La majestuosa ceremonia religiosa ya estaba programada en una de las parroquias más exclusivas. Los cientos de invitados habían sido cuidadosamente elegidos, y la alta sociedad entera murmuraba que formaban la pareja perfecta, el binomio ideal de belleza y poder. Pero el destino, que siempre tiene una forma peculiar de revelar la verdad en los momentos más inesperados, decidió intervenir apenas unos cuantos días antes de la esperada boda. Algo completamente imprevisto sucedió una tarde de martes. Roberto llegó muchísimo más temprano a su casa, después de que una importantísima reunión de negocios con unos socios extranjeros fuera cancelada de último minuto. Abrió la pesada puerta de roble con sigilo, esperando sorprender a su prometida con un abrazo. Cuando entró al pasillo principal, escuchó la voz de Catalina conversando animadamente por teléfono en la sala de estar. Él no tenía la más mínima intención de escuchar a escondidas, consideraba eso una falta de respeto, pero una frase en particular, pronunciada con un tono frío y calculador, hizo que sus pies se quedaran clavados en el piso de mármol. «¿Es que acaso no lo entiendes, Valeria?», decía Catalina claramente, hablando con su mejor amiga. «Después de este matrimonio mi vida va a cambiar por completo y para siempre. Ya no tendré que preocuparme por absolutamente nada». Roberto se quedó estático, oculto en las sombras detrás de la puerta del despacho, conteniendo la respiración. La persona al otro lado de la línea, seguramente Valeria, le preguntó algo que Roberto no pudo escuchar, pero la respuesta de Catalina fue como un balde de agua helada sobre su espalda. «Yo solo necesito aguantar y esperar un poco más. Una vez que firme ese papel, el mundo entero será mío». Aquellas crudas palabras se quedaron profundamente clavadas en la mente y en el corazón del joven millonario. Su cerebro, entrenado para analizar riesgos,
Intentaba buscarle una explicación lógica y benigna. Tal vez pensaba él se trataba de una frase inocente, sacada de contexto. Tal vez ella simplemente estaba hablando sobre la emoción de construir una nueva y hermosa vida juntos, de formar una familia, de compartir proyectos. Pero otra voz en su interior, una voz mucho más oscura y realista, le susurraba que quizás aquello era exactamente lo que él siempre había temido en lo más profundo de su ser. Esa duda existencial y dolorosa volvió a surgir con una fuerza devastadora. ¿Acaso Catalina amaba verdaderamente al ser humano llamado Roberto, con sus defectos y virtudes, o simplemente amaba con locura al joven y exitoso multimillonario Roberto de la Garza? Durante toda aquella interminable noche, el inversionista casi no pudo pegar el ojo. Daba vueltas en la inmensa cama, escuchando la respiración pausada de la mujer que dormía plácidamente a su lado. La observaba en la penumbra de la habitación iluminada, apenas por la luz de la luna que se filtraba por los inmensos ventanales, con vista al cerro de la Silla, y se preguntaba a sí mismo, con una angustia que le oprimía el pecho: si el día de mañana yo me despertara sin absolutamente nada en los bolsillos, si perdiera hasta el último centavo, ¿ella seguiría estando aquí a mi lado? La incertidumbre era un veneno que no lo dejaba vivir en paz y necesitaba respuestas urgentes. Fue en las primeras horas de la madrugada, cuando el sol apenas comenzaba a teñir de naranja las montañas de Monterrey, que Roberto tomó una decisión drástica. No iba a descubrir la verdad con simples palabras, ni con preguntas que seguramente recibirían mentiras piadosas como respuesta. Iba a descubrir la verdad a través de actitudes, de acciones contundentes. Él era un estratega, un hombre de negocios, que sabía cómo poner a prueba el mercado, y ahora, dolorosamente, tendría que poner a prueba al amor de su vida para no cometer el error más grande de su existencia. En los días inmediatamente posteriores a aquella noche de insomnio, Roberto preparó todo su plan en el más absoluto de los secretos. Se reunió a puerta cerrada con Mateo, su abogado de mayor confianza, y su amigo desde los tiempos de la universidad. Le explicó la situación con un nudo en la garganta. Juntos crearon una compleja red legal, colocando todos sus bienes, empresas, propiedades y cuentas bancarias en fideicomisos protegidos e intocables. Inventaron y documentaron a la perfección una historia ficticia que, de ser cierta, cambiaría completamente su vida, una inversión catastrófica en los mercados asiáticos, una apuesta financiera de proporciones titánicas que había fracasado estrepitosamente, arrastrando consigo todo su patrimonio. Era una caída libre financiera diseñada con tal precisión que haría que toda la sociedad regiomontana creyera sin lugar a dudas que el grande e infalible Roberto de la Garza había perdido absolutamente todo su imperio en un abrir y cerrar de ojos. El escenario estaba listo. Entonces, en una noche de viernes, él llegó a su lujosa casa, arrastrando los pies con el saco desabotonado, la corbata aflojada, y una mirada que transmitía una destrucción emocional total. Había ensayado su expresión frente al espejo, pero el dolor de tener que mentirle a su prometida hacía que su tristeza pareciera completamente genuina. Catalina, que estaba sentada en el sofá de piel, leyendo una revista de modas, percibió de inmediato el aura sombría que lo rodeaba. Dejó la revista a un lado y se puso de pie, frunciendo el ceño con preocupación. «¿Qué fue lo que pasó, mi amor? ¿Estás pálido?», le preguntó ella, acercándose lentamente. Roberto dejó caer su maletín de cuero al piso, produciendo un sonido sordo que resonó en la inmensa sala. Respiró muy profundo, cerró los ojos por un instante y dejó salir las palabras que darían inicio a la prueba más difícil de su vida. «Lo he perdido todo, Catalina». Al principio ella soltó una pequeña risa nerviosa, pensando genuinamente que se trataba de una broma de muy mal gusto,
o de una exageración por un mal día en la oficina. ¿De qué estás hablando, Roberto? ¿No juegues con esas cosas?, respondió ella con una sonrisa a medias. Pero el hombre continuó manteniendo un tono de voz bajo quebrado y sombrío. La empresa principal, las inversiones en el extranjero, los bienes raíces, las cuentas. Todo. Cometí un error gravísimo de cálculo, me arriesgué demasiado y perdí prácticamente todo lo que he construido a lo largo de mi vida. Estamos en la ruina financiera. Un silencio pesado, denso y asfixiante se apoderó de cada rincón de la inmensa sala de estar. Por primera vez en los 2 años que llevaban juntos, Roberto no vio esa chispa de profunda admiración y respeto en los hermosos ojos de su prometida. En su lugar, vio algo que le heló la sangre. Vio pánico absoluto, vio cálculo, vio un miedo atroz. Sin embargo, después de unos larguísimos segundos de parálisis, Catalina pareció reaccionar. Se acercó a él, rodeó su cuello con los brazos y le dio un abrazo que, aunque tenso, se sintió reconfortante. «No te preocupes, mi amor», le susurró ella al oído con la voz ligeramente temblorosa. «Nosotros vamos a superar esto juntos, te lo prometo». Por un breve y fugaz instante, mientras sentía el perfume de su prometida, Roberto sintió una vergüenza inmensa por su propio experimento. Pensó que tal vez estaba cometiendo una atrocidad, que tal vez estaba equivocado desde el principio, y que Catalina era realmente la mujer excepcional y desinteresada que él siempre había creído que era. Quiso detenerlo todo en ese mismo momento, pero sabía que las palabras al viento eran fáciles de pronunciar en el calor de la sorpresa. La verdadera prueba de fuego comenzaría algunos días después, cuando la vida llena de lujos, comodidades y excesos comenzara a desaparecer irremediablemente frente a sus ojos. Porque perder dinero no iba a mostrar bajo ninguna circunstancia quién era realmente Roberto. Él sabía perfectamente su propio valor y su capacidad de resiliencia. Lo que esta supuesta pérdida de fortuna haría sin lugar a dudas era mostrar la verdadera cara, las verdaderas intenciones y el alma de todos aquellos que siempre lo habían rodeado. Era el momento de arrancar las máscaras de la alta sociedad. Era el momento de ver si el amor que Catalina profesaba era capaz de sobrevivir fuera de las paredes de cristal de una mansión multimillonaria, o si se marchitaría como una flor seca al ser expuesta a la dura y áspera realidad del mundo cotidiano. Durante los primeros días posteriores al anuncio de la supuesta y trágica pérdida de su inmensa fortuna, Roberto casi se permitió creer que había juzgado mal a la mujer que amaba. Catalina en un principio parecía mantenerse firme a su lado. Se levantaba temprano, le preparaba una taza de café caliente por las mañanas, le tocaba el hombro con suavidad, le preguntaba constantemente si se sentía bien emocionalmente y le repetía una y otra vez, como si fuera un mantra protector: «Yo no me enamoré en absoluto de tu dinero, Roberto. Yo me enamoré del hombre que eres, de tu corazón». Cada vez que sus oídos captaban aquellas dulces palabras, Roberto sentía un peso insoportable en el centro del pecho. Su conciencia le gritaba que era un fraude. Una parte muy grande de su alma deseaba fervientemente acabar de inmediato con aquella gigantesca mentira, quería abrazar a Catalina con todas sus fuerzas, pedirle perdón de rodillas por dudar y confesarle: «Tranquila, mi amor. Todo fue una prueba estúpida. Yo todavía lo tengo todo. Somos inmensamente ricos». Pero su mente analítica le recordaba la conversación telefónica que había escuchado. Necesitaba tener la certeza absoluta e inquebrantable, así que, tragándose su propia culpa, decidió llevar el meticuloso plan hasta sus últimas y más dolorosas consecuencias. La majestuosa casa donde vivían, un palacio moderno ubicado en la zona más exclusiva de San Pedro, fue supuestamente puesta a la venta bajo el pretexto de saldar deudas urgentes con los bancos. Los automóviles importados de lujo, esos deportivos europeos que rugían por las avenidas, desaparecieron misteriosamente de la cochera de la noche a la mañana.
Los viajes que tenían planeados a las playas del mar Mediterráneo fueron cancelados abruptamente. Se mudaron a un departamento bastante pequeño y modesto, en una zona trabajadora y ruidosa del centro de Monterrey. Y con el paso inexorable de las semanas, aquella nueva estrecha y asfixiante realidad comenzó a revelar grietas y pequeñas, pero significativas alteraciones en el comportamiento de la mujer. Catalina, que en el pasado siempre mostraba una sonrisa radiante y perfecta, cuando Roberto llegaba a casa después de un día de trabajo, ahora parecía tener la mirada permanentemente perdida en la distancia. Sus respuestas se volvieron monosilábicas, las conversaciones que antes duraban horas se acortaron a simples intercambios de información práctica, y los abrazos antes cálidos y efusivos se volvieron notablemente fríos y distantes, casi como si abrazara a un extraño por obligación. La tensión en el pequeño departamento era palpable, se podía cortar con un cuchillo. Hasta que una tarde de domingo, mientras miraban por la pequeña ventana del lugar, ella finalmente hizo la pregunta que tanto la atormentaba. ¿Y ahora qué sigue, Roberto? ¿Cuál es tu gran plan para salir de este hoyo? Roberto la miró a los ojos manteniendo una expresión de serenidad impostada y respondió con voz firme: «Voy a tener que empezar desde cero, Catalina. Voy a recomenzar mi vida laboral». Ella se acomodó en su silla, y sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza repentina. ¿Ya encontraste a otro grupo de inversionistas que te respalde? ¿Vas a abrir una nueva empresa de consultoría financiera? Tú tienes los contactos, podrías hacerlo rápido, inquirió ella, acelerando su tono de voz. Roberto se quedó en un silencio sepulcral durante algunos largos segundos, dejando que la expectativa creciera antes de soltar la bomba. No tengo capital para eso. Voy a empezar trabajando en lo que sea para traer comida a la mesa. Catalina frunció el ceño profundamente, mostrando una mezcla de extrañeza y repulsión. ¿Trabajando en qué exactamente? Roberto soltó un largo suspiro, bajó un poco la mirada como si sintiera vergüenza, y confesó: como chofer de aplicación. Voy a manejar un coche por toda la ciudad. La expresión en el rostro de su prometida cambió drásticamente en ese mismo instante. La esperanza se evaporó, siendo reemplazada por un asombro cargado de indignación. ¿Chofer? ¿Tú? Me imagino que es algo estrictamente temporal, ¿verdad? Solo por unos cuantos días, hasta que logres organizar tus ideas y consigas un puesto de director en algún banco. Ella esbozó una pequeña sonrisa tensa, intentando ocultar la inmensa decepción que le causaba la sola idea de ver a su exitoso prometido convertido en un trabajador del volante. Roberto, por favor, trata de entender mi punto. Tú eras uno de los inversionistas más respetados y grandes de toda esta ciudad. No puedes estar ruleteando en las calles. Él la miró con tristeza genuina y le respondió con suavidad: sigo siendo exactamente la misma persona, Catalina. Mi cerebro es el mismo, mi corazón es el mismo. El trabajo honesto no me quita valor. Pero la respuesta que salió de los labios de ella fue como una puñalada directa al orgullo del hombre. No es tan sencillo como tú lo pintas. El mundo no funciona así. La gente habla, Roberto. La gente juzga. En aquel preciso y doloroso instante, Roberto comprendió una verdad absoluta y demoledora. Ella no estaba triste ni deprimida porque el hombre que amaba estuviera sufriendo una crisis personal. Ella estaba profundamente triste y molesta porque su amada vida, llena de lujos, se había esfumado por completo. Durante los días que siguieron a aquella reveladora y dolorosa conversación, Roberto comenzó a establecer su nueva y humilde rutina diaria. Por las mañanas, se despojaba de sus trajes de seda y se colocaba una ropa sumamente sencilla, unos pantalones de mezclilla desgastados, una camisa de algodón sin marcas visibles y una chamarra ligera para protegerse de los vientos que bajaban de las montañas. Salía del pequeño departamento, entraba en un vehículo compacto y común que había adquirido específicamente para darle veracidad a su plan
y pasaba largas y agotadoras horas manejando por el denso y caótico tráfico de la ciudad de Monterrey. Por primera vez en muchísimos años de su vida adulta, nadie en las calles sabía cuál era su nombre. Ninguna persona se le acercaba para hablarle. Movida por el interés económico, nadie le pedía consejos financieros de $1.000.000 y nadie le sonreía falsamente buscando un favor. En la intimidad de ese pequeño automóvil, él ya no era el gran magnate de las inversiones. Era simplemente Roberto, un chofer más tratando de ganarse el pan de cada día. Y de manera sumamente curiosa y paradójica, esa inmensa soledad y anonimato comenzaron a traerle una paz mental y espiritual que jamás había logrado experimentar cuando era un multimillonario rodeado de multitudes. Su perspectiva de la vida y de la sociedad comenzó a cambiar radicalmente desde el asiento del conductor. Observaba a la gente subir y bajar de su vehículo, escuchaba fragmentos de sus vidas, sus quejas, sus risas, sus problemas cotidianos. Se dio cuenta de que el mundo real era muchísimo más complejo y fascinante que los fríos números de la bolsa de valores. Así pasaron los días hasta que llegó una noche particularmente difícil, marcada por una tormenta intensa. La lluvia caía a cántaros sobre el pavimento, reduciendo la visibilidad y haciendo que la ciudad entera pareciera un mar de luces rojas y blancas. Roberto estaba a punto de desconectarse de la aplicación para regresar a casa cuando recibió una última solicitud de viaje en una zona céntrica. Cuando detuvo el automóvil frente al edificio indicado, una joven mujer abrió la puerta trasera y entró apresuradamente sacudiendo su paraguas y tratando de escapar de la furiosa lluvia que amenazaba con empaparla por completo. «¡Ay, por favor, perdóname por mojar los asientos de tu coche!», dijo ella con una voz dulce y apenada, regalándole una sonrisa sincera a través del espejo retrovisor. Roberto se quedó un poco sorprendido. Aquel pequeño gesto de cortesía y consideración le pareció profundamente diferente y refrescante. A lo largo de sus semanas como chofer, había notado que la inmensa mayoría de los pasajeros ni siquiera le dirigían la mirada, lo trataban como si fuera una extensión mecánica del vehículo. «No te preocupes en absoluto, de verdad, es solamente un poco de agua», respondió Roberto con amabilidad, devolviéndole la sonrisa por el espejo. Ella, sin embargo, siguió sonriendo y mientras se acomodaba el cabello húmedo, murmuró una frase que resonó con fuerza en el interior del hombre. «Es que algunas personas se olvidan por completo de que los choferes también son seres humanos que merecen respeto». Aquellas sencillas palabras capturaron inmediatamente su atención. Durante el trayecto, comenzaron a platicar. El nombre de aquella joven era Gabriela. Tenía una energía luminosa y una forma de hablar que transmitía mucha paz y honestidad. A diferencia de las personas que solían rodear a Roberto en su vida de lujos, Gabriela no le hizo ni una sola pregunta sobre el dinero, no le preguntó cuánto ganaba ni mostró el más mínimo interés por el éxito material. Sus preguntas eran sobre él, sobre qué le gustaba de la ciudad, sobre cómo lidiaba con el tráfico, sobre sus sueños. Animado por la calidez de la joven Roberto, decidió contarle una pequeña parte de su verdad actual. Le confesó que recientemente había perdido muchísimas cosas valiosas en su vida, que había sufrido un tropiezo enorme y que ahora estaba intentando con mucho esfuerzo recomenzar desde abajo. Gabriela escuchó cada una de sus palabras con total atención, y al finalizar, lo miró fijamente a través del reflejo del retrovisor con unos ojos llenos de una inmensa empatía. ¿Sabes algo, Roberto? Yo creo que muchas veces la vida nos quita las cosas materiales, porque es la única manera en la que podemos descubrir quién está verdaderamente a nuestro lado. Solo sabemos quiénes son nuestros verdaderos compañeros, cuando ya no tenemos absolutamente nada que ofrecerles más que nuestro propio ser. Roberto se quedó en un silencio absoluto. Aquella reflexión era exactamente el motivo central por el cual él había orquestado toda aquella locura. Al llegar a su destino, ella bajó del auto
y se despidió con dulzura. «Mucha suerte en todo, Roberto. Eres un buen hombre. Tengo la certeza de que vas a lograr salir adelante». Él sonrió mientras la veía alejarse bajo la lluvia. Resultaba increíble y hasta dolorosamente irónico. Una perfecta desconocida creía muchísimo más en su capacidad para triunfar siendo un simple chófer de lo que su propia prometida había creído cuando le confesó su supuesta ruina. Esa noche regresó a su departamento sintiéndose una persona diferente. Después de varias semanas de continuar trabajando arduamente como conductor de la aplicación de transporte, Roberto comenzó a tener una claridad mental que jamás había imaginado alcanzar. La vida sencilla y sin pretensiones que había construido inicialmente concebida como una elaborada mentira para poner a prueba los sentimientos de Catalina, se estaba transformando en un espejo implacable que le mostraba todas aquellas verdades crudas que su inmenso poder adquisitivo siempre había logrado ocultar bajo una gruesa capa de comodidades. Durante las largas horas del día, él se dedicaba a manejar observando la dinámica de la ciudad, interactuando con docenas de personas y reflexionando sobre su propia existencia. Pero cuando caía la noche y llegaba el momento de regresar al pequeño departamento que compartía con su prometida, la atmósfera se volvía sofocante. Día tras día, la distancia emocional y física entre él y Catalina se hacía cada vez más profunda, convirtiéndose en un abismo casi imposible de cruzar. Ella ya ni siquiera se molestaba en preguntarle cómo le había ido en su jornada laboral, si había tenido problemas con el vehículo, o si simplemente se sentía cansado después de conducir durante 10 horas seguidas. El único tema de conversación que a ella le interesaba abordar era cuestionar con creciente impaciencia cuándo terminaría esa pesadilla y cuándo todo volvería a ser exactamente igual que antes, lleno de lujos y privilegios, y hasta que inevitablemente la tensión acumulada estalló una noche en particular. Roberto llegó al departamento pasadas las 10 de la noche, con el cuerpo adolorido y la ropa impregnada del olor característico de la calle y del encierro en el automóvil. Catalina estaba sentada en el pequeño comedor con los brazos cruzados y una expresión de profundo hastío en su rostro perfectamente maquillado. Lo miró de arriba a abajo, examinando con desprecio su ropa sencilla, y le lanzó una pregunta cargada de veneno. «¿Hasta cuándo piensas continuar con esta mediocridad, Roberto? ¿Cuándo vas a buscar un trabajo de verdad?» Él se detuvo en medio de la sala, sintiendo una punzada de dolor en el pecho, pero mantuvo un tono de voz calmado al responder. «Este es mi trabajo por ahora, Catalina, y es un trabajo honesto que nos permite pagar la renta y comer». Ella soltó un bufido de frustración, se puso de pie bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro, visiblemente incomodada y alterada. «Es que tú no lo entiendes, ¿verdad? Mañana tengo una reunión con Valeria y con el resto de mis amigas de San Pedro. Ellas me preguntan por ti. Me preguntan por la boda, por tu futuro. ¿Qué se supone que debo decirles? ¿Que el hombre con el que me iba a casar ahora es un chofer que gana unos cuantos pesos al día?» Aquella dolorosa frase golpeó a Roberto con la fuerza de un mazo, pero hizo acopio de toda su paciencia, la miró fijamente a los ojos y le hizo la pregunta definitiva, la que temía hacer desde el principio. «¿Te avergüenzas de mí, Catalina?» La mujer se quedó paralizada. Abrió la boca como si fuera a decir algo para defenderse, pero de sus labios no salió ni un solo sonido. Bajó la mirada hacia el suelo, y ese silencio cobarde prolongado y pesado fue la respuesta más clara y contundente que Roberto podría haber recibido. Mientras que en las 4 paredes de su propio hogar se sentía cada vez más pequeño, despreciado e insuficiente allá afuera, dentro de los límites de ese modesto automóvil, existía una persona que con su sola presencia lo hacía sentirse grande e importante nuevamente. Esa persona era Gabriela. Después de aquel primer encuentro bajo la lluvia,
El destino, como si fuera un guionista caprichoso, parecía empeñado en aproximar los caminos de ambos. En repetidas ocasiones, ella solicitaba viajes en la aplicación justo en la zona por donde él circulaba y la plataforma los conectaba. A veces, cuando llegaban al destino de la joven, se quedaban un par de minutos estacionados conversando sobre la vida, los libros o la música. Para Gabriela, el hombre que estaba frente al volante no era de ninguna manera un fracasado ni un hombre derrotado. Era alguien valiente, alguien con la cabeza en alto que estaba luchando dignamente por empezar de nuevo. Una de esas noches, antes de bajar del coche, Gabriela se giró hacia él. Dudó por un instante y le preguntó con cierta timidez: «¿Te puedo decir una cosa con toda sinceridad?» Roberto apagó el motor, le sonrió con amabilidad y asintió. «Claro que sí, puedes decirme lo que quieras». Ella lo miró con una ternura genuina y le dijo: «A mí me parece increíble y digno de total admiración que alguien que lo haya perdido todo en la vida todavía tenga la fuerza de voluntad, el coraje y la humildad para levantarse muy temprano todos los días a trabajar con una sonrisa». Roberto la observó por el espejo retrovisor, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta. Aquellas sinceras palabras removieron hasta la última fibra de su ser. Durante semanas enteras había suplicado internamente escuchar algo similar de los labios de la mujer con la que planeaba compartir el resto de su vida, pero de manera irónica, ese reconocimiento y apoyo incondicional se lo estaba entregando una persona que apenas conocía. El momento decisivo, aquel que marcaría un punto de no retorno en la historia de Roberto, llegó apenas unos cuantos días después de aquella conversación en el auto. Era una tarde de jueves. El sol aún no se ocultaba por completo detrás de las montañas regiomontanas. Roberto había decidido terminar su jornada de trabajo como conductor un par de horas antes de lo habitual, sintiendo una extraña opresión en el pecho, un presentimiento que le decía que debía volver a casa. Cuando insertó la llave en la cerradura del departamento y abrió la puerta principal con mucho cuidado para no hacer ruido, el eco del pasado volvió a repetirse, pero esta vez con una crudeza devastadora. Escuchó la inconfundible voz de Catalina, conversando enérgicamente por el teléfono celular desde la habitación. La escena era dolorosamente idéntica a la de aquella primera noche que desencadenó todo el plan, solo que en esta ocasión ya no había espacio para dudas, justificaciones ni malas interpretaciones. La puerta de la recámara estaba entreabierta, y Roberto pudo escuchar cada palabra con absoluta nitidez. Ella decía con un tono de frustración y desesperación evidente: «Te juro que yo intenté quedarme a su lado, Valeria. Hice el esfuerzo de fingir que todo estaría bien, pero es que yo no nací para vivir esta vida de carencias y limitaciones. No puedo soportar el olor de este lugar ni la mediocridad de esta situación». Roberto se quedó paralizado en el pasillo, sintiendo cómo el último hilo de esperanza que aún guardaba se rompía en 1000 pedazos. Catalina continuó desahogándose sin saber que su prometido estaba a pocos metros de distancia. «Entiende mi posición. Yo me iba a casar con uno de los hombres más poderosos e influyentes de toda la ciudad. Tenía el futuro asegurado, y ahora él se pasa todo el maldito día manejando por las calles para llevar a un montón de desconocidos. Es humillante». Hubo una breve pausa en la conversación, probablemente mientras su amiga le respondía algo al otro lado de la línea. Y entonces, como si fuera el golpe de gracia, Catalina pronunció la frase que destruyó por completo cualquier posibilidad de redención. «Si yo hubiera sabido desde un principio que Roberto iba a cometer ese error y a perder todo su dinero, tal vez habría pensado muchísimo mejor las cosas antes de aceptar su propuesta de matrimonio». En ese preciso y doloroso instante, el corazón de Roberto dejó de buscar excusas. Entendió con una claridad dolorosa pero liberadora
que no se había equivocado en absoluto al haber inventado aquella enorme mentira. No era un villano por haber engañado a su prometida. En realidad había descubierto la verdad más esencial de su relación. Se dio la media vuelta y salió del departamento en completo silencio, caminando por las calles de la ciudad durante horas, asimilando el duelo de un amor que, en realidad, nunca había existido de forma genuina. Al día siguiente, cuando los primeros rayos del sol iluminaron el modesto departamento Catalina, con una actitud fría y distante, tomó la decisión final. Sentó a Roberto en el pequeño comedor y, sin mirarlo directamente a los ojos, le dijo que necesitaba tomarse un tiempo a solas, que se sentía muy confundida respecto a su futuro y que muy probablemente los dos estaban destinados a seguir caminos completamente diferentes en la vida. Ella había preparado un discurso que sonara comprensivo, esperando que él reaccionara con desesperación. Roberto, sentado frente a ella con una tranquilidad que la desconcertó, simplemente la escuchó en silencio, sin interrumpirla. Cuando ella terminó de hablar, esperando que él se arrodillara o le suplicara por una segunda oportunidad, argumentando que las cosas mejorarían, Roberto se limitó a mirarla con una expresión indescifrable y le respondió con dos simples palabras: «Está bien». Catalina frunció el ceño completamente extrañada por la falta de resistencia. «¿Eso es todo lo que vas a decir? ¿No vas a pelear por lo nuestro? ¿No vas a luchar por nosotros por todo el tiempo que estuvimos juntos?», le reclamó ella, casi ofendida por la facilidad con la que él aceptaba la ruptura. Él se levantó lentamente de la silla, la miró fijamente a los ojos con una profundidad abrumadora y le dijo con voz serena pero firme: «Yo ya luché por nosotros, Catalina. Estuve luchando todo este tiempo. Solamente estaba esperando descubrir si tú también tendrías el valor de luchar a mi lado». Ella arrugó la frente visiblemente confundida. No logró comprender el significado oculto de aquella enigmática frase. Y no lo entendería todavía, porque en la mente de Roberto se había tomado una determinación inquebrantable. El tiempo de las pruebas había llegado a su fin. Estaba llegando la hora inminente y justiciera de que todas aquellas personas que le habían dado la espalda y lo habían abandonado en su supuesto momento de mayor necesidad, descubrieran con horror que el hombre al que creían acabado jamás había perdido absolutamente nada. Después de haber escuchado con sus propios oídos aquellas crueles y calculadoras palabras de Catalina, a través de la puerta de la habitación, Roberto finalmente obtuvo la dolorosa respuesta que tanto había buscado, la confirmación absoluta de sus peores temores. Durante semanas que parecieron años, él había soportado el peso de la farsa, fingió estar completamente arruinado. Fingió estar al borde de la desesperación, tratando de recomenzar su vida. Fingió ser nada más que un simple trabajador del volante que luchaba diariamente por sobrevivir en una ciudad implacable. Sin embargo, al reflexionar sobre todo ese periodo, se dio cuenta de que lo único verdaderamente real y genuino, en medio de tanta mentira, fue la forma tan diferente en que las personas reaccionaron ante su desgracia, y por encima de todo, la forma tan pura y desinteresada en la que Gabriela lo había mirado y tratado. Aquella misma noche de la ruptura, buscando un escape a la opresión que sentía en el pecho, Roberto encendió el motor de su humilde coche y salió a manejar por las calles iluminadas de Monterrey, intentando que el movimiento constante y las luces de neón le ayudaran a olvidar el sabor amargo de la traición. Fue entonces cuando la pantalla de su teléfono celular se iluminó. Era una notificación de la aplicación. Gabriela necesitaba un viaje. Al llegar al punto de encuentro y verla subir al automóvil, el ambiente dentro de la cabina se llenó de una familiaridad reconfortante. Sin embargo, ella, que poseía una sensibilidad extraordinaria, percibió casi de inmediato que el semblante del hombre que iba al volante estaba sombrío y profundamente triste. «¿Te encuentras bien, Roberto?»,
preguntó ella con genuina preocupación, inclinándose ligeramente hacia adelante desde el asiento trasero. Él forzó una sonrisa cansada, intentando disimular su estado de ánimo. Sí, no te preocupes. Solamente ha sido un día un poco más complicado de lo normal, respondió él con evasivas. Pero Gabriela, que no solía conformarse con respuestas superficiales, se quedó observándolo fijamente a través del retrovisor durante un largo momento. «¿Sabes, Roberto?», comenzó ella con un tono suave pero firme. «Me he dado cuenta de que tú siempre tienes la disposición de escuchar todos los problemas, las quejas y las tristezas de todo el mundo que se sube a este coche, pero nunca permites que nadie se detenga a escuchar los tuyos. No tienes que cargar con todo tú solo». Gabriela ayudó a Roberto a comprender una verdad que durante mucho tiempo se negó a aceptar. Catalina nunca estuvo enamorada de él, sino de la vida de lujo que podía ofrecerle. Al día siguiente, cuando ella terminó de empacar sus pertenencias y decidió abandonarlo por creer que había perdido toda su fortuna, Roberto confirmó sus sospechas. Poco después, la ciudad descubrió que su supuesta ruina había sido solo una prueba y que seguía siendo uno de los empresarios más exitosos y ricos de Monterrey. Catalina quedó devastada al darse cuenta de que había renunciado al hombre que amaba por interés, mientras que Gabriela se sintió decepcionada al descubrir que el humilde chofer que conoció en realidad era un multimillonario. Aunque Roberto recuperó su prestigio y su imperio financiero, comprendió que nada de eso tenía valor sin Gabriela. Cuando intentó explicarle sus motivos, ella se sintió traicionada porque había compartido sus sentimientos con alguien que no le reveló toda la verdad. Roberto le confesó que nunca fingió la crisis por dinero, sino porque necesitaba descubrir si alguien podía verlo como persona y no como una fortuna ambulante. Sin embargo, Gabriela necesitó tiempo para volver a confiar en él. Mientras tanto, Catalina regresó arrepentida para intentar reconciliarse, pero Roberto la rechazó definitivamente al comprender que ella solo amaba sus riquezas y no a quien realmente era. Durante los meses siguientes, Roberto se dedicó pacientemente a recuperar la confianza de Gabriela mediante gestos sencillos y sinceros. Le escribía cartas, le enviaba flores humildes y la visitaba sin ostentación. Poco a poco, ella volvió a reconocer al hombre noble que había conocido bajo la lluvia. Con el tiempo, comenzaron una relación, se enamoraron profundamente y finalmente se casaron. A pesar de tener acceso a una enorme fortuna, Gabriela conservó siempre su sencillez, empatía y bondad. Recordando que el mayor sueño de Gabriela era trabajar en el mundo de la moda, Roberto compró en secreto la boutique más prestigiosa de la ciudad y la convirtió en su propietaria. Durante la inauguración, descubrieron que la gerente era Catalina, quien no soportó ver a Gabriela convertida en dueña del negocio y presentó su renuncia. Gabriela respondió con serenidad, recordándole que el talento y la dignidad no dependen del origen social. La historia concluye mostrando que la riqueza y el estatus son pasajeros, mientras que la lealtad, la honestidad y la capacidad de amar sin condiciones son los verdaderos tesoros de la vida. Roberto perdió la ilusión sobre quienes lo rodeaban, pero encontró algo mucho más valioso a una mujer que lo habría amado incluso si realmente lo hubiera perdido todo.